Claudia nació en Buenos Aires, actualmente vive en Sevilla y ha repartido su vida entre estas dos ciudades. Empezó a escribir cuando a los 12 años sintió el relámpago poético leyendo a Borges. A los 15 ganó su primer premio de poesía, sin embargo su vida literaria no crecía. No tenía oportunidades como escritora. Mujer y poeta, nada fácil para lograr un espacio literario. Hasta que en 2010 se presentó a 3 premios de poesía y ganó todos. El más importante, el que cambió su vida, es el premio Juan Crisóstomo Lafinur, tío bisabuelo de Borges. Después del premio, María Kodama le invitó a codirigir 2 revistas míticas fundadas por Borges, Prisma y Proa. Además de su trabajo en la Fundación Borges, Claudia publicó una obra llamada Borges Invisible. Hoy, en Lástima a Nadie, Claudia Capel. Hola, buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, acá con ganas de hablar un poco y de libros, literatura, que siempre es lindo. ¿Desde dónde estamos? ¿Dónde estás tú? En Argentina, En Córdoba. Córdoba, la República de Córdoba. Exactamente. La, Sí, la Córdoba de la Nueva Andalucía. muy bien. Así que acá estamos, sí, en el centro del país. Yo estoy en Sevilla, Andalucía. Soy argentina, vivo aquí hace más de 20 años, pero soy argentina de Buenos Aires, porteña. Primero, nuevamente gracias por sumarse, porque siempre hemos seguido su trabajo y sus obras, lo que comparte todo el tiempo, así que bueno, gracias por contar un poco más lo que hace. Y antes de empezar a modo de introducción, si se quiere presentar un poco, contar a la audiencia que no la conoce quién es, qué hace. Bueno, sí, me llamo Claudia Capel, soy argentina, vivo en España hace más de 20 años, en Andalucía, Sevilla. Soy escritora, esencialmente poeta. Tengo publicados varios libros de poesía y también 2 libros de biografías, uno sobre Borges, que se llama Borges Invisible, y otro de 11 escritoras de España y de América, que se llama Ancestras. Este es mi último libro, salió en marzo de este año, estoy ahora en pleno firmas en las ferias de libros, presentaciones. Me gusta mucho Borges, tuve la suerte de colaborar varios años, entre el 2010 y el 2017, con María Kodama en la Fundación Borges, codirigiendo con ella las revistas Prisma y Proa, y además doy cursos de literatura aquí en Andalucía y también online. Mis talleres se llaman Ars Poética. Así que, bueno, una vida dedicada a la literatura. ¿Cómo, bueno, en primer momento, cómo fue que llegó la literatura a su vida? Y bueno, y cómo llegó después esa pasión y ese amor por Borges. Bueno, el amor por Borges empezó a los 12 años, cuando leí por primera vez poemas suyos y me impactó muchísimo y ahí descubrí que me pasaba algo con la poesía. Empecé a escribir desde la adolescencia, como creo que empezamos todos. A los 15 años me gané un pequeño premio allá, que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, que me sorprendió mucho, pero después la vida pues no me permitió dedicarme a la literatura, tuve que trabajar mucho, criar sola a mi hija, que ya tiene 30 años y está fantástica. La fortuna literaria o el destino literario yo lo empecé ya de muy grande, casi a los 40 años en realidad, cuando me gané un premio, el premio Juan Crisóstomo Lafinur de la Fundación Borges, y ahí empezó todo. Empecé a publicar libros, a dirigir las revistas, o sea, fue un gran cambio en mi vida. Así que fue como, si quiere, que costó poder dedicarse a esto, bueno, al mundo de escribir, de enseñar, de publicar. Me costó muchísimo y por eso lo cuento para que la gente sepa que nunca es tarde. Nunca es tarde. Es decir, si uno realmente tiene la vocación de escribir y no abandona, a pesar de todas las veces que nos dicen que no nos reciben un libro, que no nos lo publican, en fin, todo lo que los escritores pasamos, que la gente que escribe me está entendiendo muy bien en este momento,
no hay que dejarse vencer. Hay que seguir escribiendo, seguir intentándolo, porque un día, cuando menos te lo esperas, sucede. Muy útil el consejo porque por ahí parece tan difícil poder llegar a publicar o poder dedicarse 100% a lo que uno le gusta, pero bueno, es el vivo ejemplo de que sí se puede. Sí se puede, pero hay que tener una paciencia inquebrantable, te digo, porque ya te digo, a mí me agarró casi con 40 años, es decir, cuando ya uno cree que no puede empezar nada nuevo o que no hay mucho más para hacer. Y sin embargo, mira, Acá estamos. Primer poeta que leyó así sabiendo que era poesía o empezando a entender lo que es el mundo de la poesía fue a Borges o tuvo otros poetas no antes. fue a Borges. Me acuerdo que agarré un libro de la biblioteca de mi mamá que se llamaba Obra Poética. Y empecé a leer así, no sé por qué. Y me acuerdo que cuando leí un poema que se llama Despedida, que dice, entre mi amor y yo han de levantarse 300 paredes como 300 noches, o 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros, me explotó la cabeza. Fue como un relámpago, dije, y el mar será una magia entre nosotros. No sé, y ahí me enganché. Borges tiene, yo lo he leído bastante o lo que he podido de él y tiene esa facilidad de llegar con una frase, poder llegar y poder dejar justamente una marca así que imborrable. Sí, sí, Yo, sí. Yo recuerdo aquel momento, pero nítidamente. yo lo primero que leí de él fue el film. Fue el film que también. eh, El fin, ese está en ficciones, ¿no? sí, 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 está en En ficciones. ficciones, sí. Lo leí por una profesora de la escuela que habíamos leído el Martín Fierro justamente y nos dicen, pero falta algo, hay como algo más, ¿no? Y bueno, nos enseñó el fin y bueno, y ahí fue quererlo empezar a leer. Bueno, después los justos, ¿no? Y todo el camino que va llevando cualquier lector de Borges. Y hace poco Sí. me pasó, de hecho, cuando la conocí, fue con el poema de Matilde Burbach. Ah, sí, ese está en el hacedor. Yo fui a buscar mi copia del hacedor Sí. y el mío dice abrazo. El tuyo dice abrazo, el mío también dice abrazo. Hay muy pocos que dicen amor, porque él lo cambió ya de muy grande esto, o sea, ya lo cambió casi con 80 años, hizo el cambio, o 70 y pico de años, es decir, que todas las ediciones anteriores están con abrazo. Claro. Sí, 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 no me fijé de qué año es el mío, pero sí, dice abrazo y bueno, y ya aproveché y ahora lo estoy leyendo de vuelta el hacedor, que nunca es mal momento para leerlo. qué libro tan divino, ¿eh? Sí, sí, sí. Y siempre uno descubre cosas nuevas, ¿no? Cuando lee a Borges, con cualquier libro, ¿no? Pero Borges tiene, creo que, algo especial cuando Sí, uno lo lee. No recordaba que tenía tanta poesía ese libro. sí. Digamos que ese libro, que es del año 60, es el regreso de Borges a la poesía, porque él empezó como poeta, él publicó 3 libros de poesía, aparte de 4 ensayos, después 2 de esos ensayos los canceló. El idioma, 3, perdón, el idioma de los argentinos, el tamaño de mi esperanza y Inquisiciones, los canceló, dijo que no los quería más esos libros. Pero digamos, los primeros 3 de poesía, y él después abandona la poesía durante décadas y vuelve en el año 60 con El Hacedor, que es un libro divino. Y después de ese publica esencialmente poesía, o sea, algunos libros de cuentos y tal, pero esencialmente son libros de poemas. Sí, la verdad que es muy lindo el libro. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con ese video. Fui a buscar a la biblioteca el libro y bueno, y como digo, el mío tiene la versión Sí, antigua. abrazo.
tal cual. ¿Y cómo fue que surgió, bueno, escribir justamente este libro del Borges Invisible? Bueno, porque yo le estoy muy agradecida a Borges. O sea, yo no lo conocí, no tuve el gusto de conocerlo. Sí conocí a María Kodama, como te conté antes, pero siempre lo releo desde que empecé a leerlo, desde la adolescencia lo releo continuamente. Pero cuando me gané ese premio de poesía, que fue muy importante, a mí me cambió la vida ese premio. Y venía de parte de Borges, porque Juan Crisóstomo Lafinur es un ancestro de Borges. El jurado era de la Fundación Borges, la madrina era María Kodama, y se entregó en un pueblito hermoso de San Luis que se llama La Carolina, donde está el Museo de la Poesía Manuscrita, donde están los restos de Juan Crisóstomo. Y a partir de ahí empecé a pensar, ¿cómo le agradezco yo a este hombre todo lo que me da? Y me puse a trabajar en esa biografía que me llevó más de 6 años poder escribirla porque tuve que leer muchísimo, investigar muchísimo y lo publiqué en 2019. Yo creo que, bueno, como una gran lectora y una gran seguidora de él, también debe ser un gran desafío poder estar al frente de un proyecto así, de poder escribir una biografía que esté a la talla de lo que fue. Sí, sí, además quería publicarla en 2019 por el aniversario de su nacimiento, se cumplían 120 años del nacimiento de Borges. Y claro que por supuesto me ayudó mucho estar 7 años en la Fundación Borges, codirigiendo las revistas, porque claro, ahí tienes acceso a mucha documentación, a mucha cosa importantísima que te permite conocerlo mucho mejor a Borges, sus manuscritos, sus cosas y su historia inicial, ¿no? Cómo empezó, todo lo que luchó por aquellas revistas, cómo empezó a escribir. Bueno, es apasionante. Entonces, por las críticas que he recibido y la respuesta de las lectoras y los lectores, parece que el libro está bien. Así que está Parece que está bien el libro. aprobado. No, y Aprobado. una vida súper interesante, ¿no? La verdad que como persona, como escritor, él, bueno, está en Ginebra, la verdad que es una persona muy linda para leer y también para conocer su historia, ¿no? Y también todas las críticas que ha ido acogiendo con los años, porque obviamente pasa, ¿no? Que nadie está exento de eso y ha sido muy criticado. Sí, muy criticado. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer con Borges es leerlo, porque a veces Borges llega a la gente a través de interpretadores, opinólogos, expertos y gente que da su opinión sobre un cuento de Borges o su análisis sobre un cuento de Borges, que no se parece en nada al cuento, pero en nada. O sea, porque cuando uno después lee el cuento dice, pero este cuento es divertido, o este cuento no me parece difícil, o a mí me gusta esto, o no estoy de acuerdo con el paper de tal académico. Hay que leerlo directamente a Borges. Sí, tal cual, tal cual. Me pasó eso con... Me quedó mal el nombre porque así lo leí con mi profesor, que era la palabra del palacio, creo que se llama. Pero no sé cuál es el nombre original, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, hay varios cuentos o textos de poetas y Palacio, no sé cuál será, Y pero sí. me acuerdo que bueno, un profesor nuestro de literatura nos dio un análisis suyo, como un mini informe si quiere, y a nosotros nos pareció súper complicado y después decidí buscarlo por mi propia cuenta y como decías, no es tan difícil. Es un Para nada, libro ¿viste? accesible, pero Exacto, exacto. Y lo complican tanto los supuestos expertos. Entonces, no, hay que leerlo directamente y primero, es muy divertido, porque el primero que se divertía era Borges escribiendo. Es decir, que uno tiene que entrar a sus libros, sobre todo los libros de cuentos, con ganas de divertirse, de disfrutar.
Y después, aparte de eso, es un tipo muy honesto en su escritura, todo es autobiográfico, tiene cosas que le han sucedido a él y que él las va disfrazando, ¿no? Les va poniendo nombres, les va inventando nombres a los personajes y tal, pero son vivencias propias. Y una cosa que a mí me enseñó Borges, que también se la agradezco, es a sospechar cuando leo. Eso es divertidísimo también, porque él pone muchas cosas en los cuentos que la gente que se lo toma en serio no está entendiendo el cuento, ¿entendés? Porque hay que divertirse, hay que sospechar lo que te dice. Pierre Menard, es todo mentira. Pasa que, bueno, de hecho, la literatura es eso también. El- Exacto, exacto. Y él cuenta que sus propios amigos se tomaron tan en serio a Pierre Menard que cuando, por ejemplo, le decían, yo he oído hablar de Pierre Menard, sí, muy bueno el tipo, ¿no? Y no existe Pierre Menard. era, era un experto en eso y creo que vivía adelantado a su tiempo, de la manera de justamente de crear historias, crear personajes, crear mundos. Sí, sí, un vanguardista total, fíjate si no Tlón, ¿no? O sea, cuando él escribe Tlon Uqbar Orbis Tertius, ese Tlon que es como esa especie de planeta paralelo al nuestro, de realidad paralela, él está ya contando lo que sucede con la red, ¿no? Con Internet. O sea, es ese mundo sucesivo, temporal, no espacial, en el que todos vivimos, los avatares, todo lo que pasa en Internet, lo escribió en Tron en el año 40. Tenía esa capacidad de poder prever lo que iba a suceder y bueno, y después plasmarlo con su literatura, un hombre muy culto también, porque si bien es divertido leer a Borges, uno percibe que es alguien muy culto, que sabe lo que está hablando. Sí. Y hablaba varios idiomas, además, cosa que te abre mucho la mente y te regala muchas músicas diferentes. O sea, él era bilingüe, español-inglés por su abuela inglesa, por parte de padre, y estudió en Ginebra el bachillerato, es decir, que lo obligaron a aprender francés. Y como él quería leer a Schopenhauer en el idioma original, se autoenseñó alemán con un libro de poemas de Heine, el intermezzo lírico, y un diccionario inglés-alemán. Y él cuenta que no sé si a los 3 meses se dio cuenta que ya no necesitaba el diccionario, porque se conectaba tan bien poéticamente con Heine y así lo aprendió. Brillante era el tipo. Sí, 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 un hombre que, bueno, y también dedicó toda su vida a eso. Hace Sí, poco, esta semana creo, bueno, usted subió un video de una entrevista de él que decía que no tenía otra forma que dedicarse a la literatura, que él sabía que su vida iba a ser eso. sí. Lo supo desde muy chiquito, además. Desde muy pequeño él dice que el hecho fundamental de su vida fue la biblioteca de su padre Y que y que nunca se fue de ahí. que él siente que nunca ha salido de esa biblioteca. Qué bonito es eso también, ¿no? Ese video cuando lo vi me encantó. Me encantó, lo vi 1000 veces y se lo pasé a todos mis amigos que les gusta porque es hermoso. Es hermoso. También hace poco subió ese video que él decía que no sabe si existe porque es un poco de lo que leyó la crianza de sus padres. Yo sabía que lo había leído a eso, pero como dice, no sabía si lo había leído de un intérprete de Borges o lo había leído de él. Y ahora me confirmó que sí, que él también lo dijo. Sí, cuando habla de algo, un poquito lo que hablábamos nosotros dos hace unos minutos, que no tienen importancia las opiniones, él dice. Las opiniones son lo menos importante de una persona.
porque uno no escribe con las opiniones, escribe con la memoria, y ahí es donde dice de los ancestros, de las personas que quiso, de las personas que quiere, de los libros que ha leído, ¿no? Toda esa cosa hermosa. Y es un poco lo que hablábamos de que cuando nos llega la escritura de Borges a través de opiniones, no es lo mismo que leer a Borges. Tal cual, tal cual. Por eso yo subo tantos videitos de su palabra directa, para escucharlo a él, sin intermediarios. O sea, no quiero intermediarios. Bien, y lo más puro. Y también lo que hablábamos, tengo un amigo que es muy aficionado también a Borges, estudiando letras incluso. Siempre nos compartimos sus videos y nos gusta primero lo que acaba de decir, escucharlo directamente. Y segundo, la forma que tenía para expresarse. Era un hombre tan poético, Sí. de las cosas más. Mi amigo el otro día me lo dijo de una manera así, no me acuerdo cómo fue exactamente, pero que era tan poético hasta para decir las cosas más simples, que da placer escucharlo, hablar de lo que sea. Sí. Sí, porque él era poeta, esencialmente poeta. Después escribía otras cosas, pero él era poeta. Y bueno, y aprovecha siempre. Y primero, gracias por difundir mi cuenta entre tus amigos. Diles que me sigan, que tú sabes que es importante tener cada vez más seguidores. En mi Instagram lo pueden encontrar. Es @claudia.capel, como suena, todo con una letra. Yo subo mínimo 3 vídeos a la semana, que también es un trabajo que hago por Borges, ¿no? Tengo un montón de material, pero como de ver y elegir frases que me parecen importantes para inspirar a la gente que escribe y que lee, para que no se abandone la lectura, que sigamos leyendo porque leer hace bien, y para que las personas que nacieron con el don de escribir no abandonen. Fíjate cuando a Borges lo nombran director director de aves, huevos y conejos en el mercado municipal, cuando él trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Otra persona se frustra. O sea, y él no abandona, él sigue adelante, no le importan las humillaciones, nada. La verdad que una vida muy admirable y, bueno, y también una obra que ya se sabe, ¿no? Lo que fue su obra. Siempre está ese, no sé si es un mito, ¿no? Pero que se dice mucho de que nunca llegó a ganar un Nobel. ¿Y cómo convivió él con eso? Bueno, le están haciendo, o sea, ahora en el siglo XX, le están haciendo al japonés Haruki Murakami lo mismo que le hicieron a Borges en el siglo XX. Eligen un gran escritor, porque Haruki Murakami es espléndido, y todos los años lo nominan para no premiarlo. Es una especie de burla con la que se divierten ciertos académicos. Imagino yo, no soy sueca ni académica, y ahora pasa con Murakami. Todos los años, cada vez que sale el premio Nobel, hacen más ruido los memes diciendo que no lo ganó Murakami que el ganador. O sea, si yo te tengo que decir ahora el nombre del ganador, ya me lo olvidé. Y cuando vivía Borges pasaba lo mismo. Cada año ganaba alguien, pero todo el mundo hablaba de Borges. O sea, Claro. todo el mundo, otro año que no se lo dieron a Borges. Y al final a él le gustaba no estar en la lista. Y decía, bueno, yo soy el autor al que no le dieron el Nobel. Tenía ese privilegio. Yo creo que sí, que le hicieron un favor, fíjate. La verdad que, y bueno, y todas esas pequeñas cosas que van saliendo parecen de mil vidas, pero es una sola, porque son un montón de historias que podrían ser la historia principal de una persona y son pequeñas historias de la vida de él. Eso también es Sí, lo que me sorprende mucho. sí, sin olvidar que a los 55 años se quedó completamente ciego, murió a los 86, es decir, que esos últimos 31 años de su vida escribió sin poder leer y sin ver, o sea, dictando,
y que su último libro lo escribió un año antes de morir, o sea, escribió hasta el último momento. No dedicó su vida a decir, bueno, me quedé ciego, me voy a dedicar a reeditar las obras y no voy a escribir más o escribiré un libro. No, no, el tipo siguió escribiendo 30 años más sin parar y sin ver. Otro aspecto que me gusta mucho de él, lo empecé a investigar un poco más justamente con sus videos que va subiendo a su cuenta, fue el Borges docente, cuando él decía Ah, que él se jactaba de nunca haber hecho una pregunta a un alumno. Y son cosas que la verdad te sorprenden de alguien como él. Una persona de su nivel diga eso es increíble. sí, porque a él no le importaban nada las fechas, por ejemplo. Él tenía una relación diferente con el tiempo. Le interesaban los momentos o las épocas, pero las fechas concretas no le parecían importantes. Entonces él no hacía ese tipo de preguntas. Y te acordás cuando íbamos al colegio te decían las fechas de la batalla de no sé qué. Yo no sé ninguna tampoco, las fechas. Sí, 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 tal cual. O, por ejemplo, cuando pasó esto justamente, cuando se publicó tal libro por ahí, cuando uno lee un libro y lo importante es otra cosa, a lo mejor. Sí, El otro día, escuchando a Hernán Casiari, no sé si lo conoce, también argentino, escritor argentino. no, no lo conozco. Es un escritor argentino que, bueno, también vivió en España, tuvo una vida muy interesante. Estaba contando justamente de esto. Él hace videos con su hija y la hija va a la escuela. Y habían leído Sí, García Márquez, habían leído, no me acuerdo qué libro, y le habían preguntado sobre, vio con García Márquez que tiene millones de personajes, sobre un sí, personaje súper secundario, le habían preguntado a la hija, y no sobre la obra en sí. Y él decía justamente esto, que por ahí lo que importa de una obra es otra cosa. Es comprenderla, es totalmente. disfrutarla, no saber el nombre de cada personaje, cuántas hojas tiene. Y es un Exacto. poco eso. Y creo que con Borges también, porque nos pasa a todos. De hecho, hace un rato un título que no me salió, que cuando lo leemos y empezamos a disfrutar, ya se te pierde de qué libro es, o qué momento lo leíste, o cómo llegó. Te queda la historia y el mensaje. Claro. Exacto. Te queda lo importante o lo esencial. Exactamente. Todo lo demás son detalles muy pasajeros, porque imagínate que ahora estamos hablando de Borges en el 2023, ¿no? Cuando él murió ya en el 86, y aquí seguimos hablando de él en presente. Eso es lo importante, no en qué año escribió qué libro. Es que creo que otra cosa, justamente el otro día venía, no sé por qué estaba pensando en esto, de que es atemporal, porque a muchos escritores que han escrito hace un siglo, por ejemplo, uno tiene que sentarse a leer su obra sabiendo el contexto que lo escribe, en el contexto histórico, económico, social, lo que tiene la obra de él, de Borges, que uno la puede leer justamente hoy en 2023 y no tiene que hacer todo ese trabajo previo, es atemporal. Exacto, exacto. Y además esa era su intención, digamos, que las cosas estuvieran, no fueran, él siempre decía, el tiempo no solo es sucesivo, o sea, nosotros estamos acostumbrados al tiempo sucesivo, hoy, mañana, pasado, bla. Y su obra habla de todo lo contrario, de ciclos que van y vienen, o sea, es otro concepto del tiempo, aparte del sucesivo, ¿no? Hay, hay muchos cuentos, pero por ejemplo, hay uno que se llama El acercamiento al Motassin, que va hacia atrás todo el relato. Y eso también es que tiene Borges del eterno regreso, ¿no? Tiene su literatura, su obra tiene siempre esos temas, va trabajando siempre en ese ámbito, digamos. Sí, totalmente. Creo que es, bueno, para leerlo, como decías antes, para leerlo a él o escucharlo a él y no intérpretes, sino tomarse el tiempo de agarrar algún libro, algún poema, algún cuento de él y poder disfrutarlo porque es la mejor forma de poder conocerlo. Uno puede decir lo que millones de cosas. Con un autor la mejor manera de comunicarse con él es leyéndolo. Seguro,
sí, sí. Así que, bueno, Claudia, gracias por el tiempo, por la charla, por estos minutos. Siempre es lindo hablar de Borges y más alguien que lo ha trabajado tanto, lo ha consumido tanto y ha estado tan cerca del mundo Borges, así que un placer. Estoy en búsqueda de su libro para poder leerlo, así Muchas que gracias, muchas gracias. Cuando quieras charlamos, siempre es una alegría hablar de Borges, así que te mando un abrazo grande a vos, a todos los oyentes de tu podcast, que crezca mucho, que cada vez tengas más oyentes, más seguidores y que siempre podamos hablar de Borges.